Buenas noches, mis queridos hermanos. Quiero saludarles en esta noche y quiero presentarme. Mi nombre es Héctor Mayorga y quisiera en esta tarde traer una reflexión de la palabra del Señor. Pero quiero primeramente entrar en una oración dándole las gracias al Señor por permitirme hacerlo en esta noche. Padre de la gloria, yo te alabo, te bendigo, te doy toda la honra, la gloria, Señor. Gracias, Padre, por permitirme, oh Dios, de poder llegar hasta mis hermanos, entrar en los hogares de mis hermanos para traer esta reflexión de tu palabra, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Padre, de la gloria, porque es un privilegio poder predicar esta palabra, Señor, en obediencia tuya, Señor, donde nos manda que vayamos por todos los lugares y prediquemos el Evangelio a toda criatura, Señor. Y en obediencia en esta noche yo tomo esta palabra, Señor, para compartirla, oh Dios, y yo te pido, Señor, que esta palabra llegue a lo más profundo de los corazones, Señor, y que pueda hacer eco en cada corazón, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque yo sé que tu palabra no vuelve vacía, Señor, sino que la palabra es más cortante que espada de doble filo, Señor, no solo para los oyentes, sino para mi vida también, Señor, porque el más bendecido soy yo al predicar esta palabra. Padre, yo lo hago en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, yo quisiera en esta noche hablar acerca de mi relación con Dios. ¿Cómo puedo tener yo una bonita relación con Dios? Pues tenemos que tener una comunión con Él. Debo de andar en luz. Para yo tener una bonita comunión, una bonita relación con Dios, yo debo que andar en luz. O sea, que yo debo de haber salido de las tinieblas a su luz admirable. Porque si hago cosas que están todavía demostrando que ando en tinieblas, pues déjeme decirle que Dios no va a aprobar lo que yo haga. Entonces, para yo poder tener una bonita relación, debo de consagrarme al Señor y andar en luz. Debo andar en luz. Dice aquí la palabra en Primera de Juan, el capítulo, el verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos. Entonces, miren, mi hermano, si yo verdaderamente no ando en luz, dice la palabra que soy un mentiroso. Entonces, yo tengo que tener una bonita relación con Él. Debo de asegurarme que verdaderamente ando en luz, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos que procedamos al arrepentimiento. Y cuando yo llego a los pies del Señor, ya mi vida tiene que dar un cambio total. Ya no es como yo quiero, sino como Cristo quiere que yo ande. Por eso dice la palabra, las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Todo lo malo, todo lo que yo traía del mundo se queda atrás y arranco con una vivencia para el Señor. Entonces yo tengo que andar en luz. Entonces, a Dios no lo podemos engañar. La palabra de Dios dice que Dios dice, no te engañéis, Dios no puede ser burlado. Yo tengo verdaderamente que asegurarme que verdaderamente ando en los caminos del Señor, que ando verdaderamente de la mano con Él.
porque si de lo contrario no estaría relacionado con el Padre, sino con el enemigo. Y entonces Dios dice que el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces yo tengo que amar al Señor, santificarme para andar en luz, como dice la palabra, que tenemos que ser luz, porque Dios no quiere que andemos en tinieblas, sino en la luz. Y para andar en la luz yo tengo que obedecer su palabra. Mi vida debe ser transparente. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser transparente? Nada más por la sencilla razón de lo que dice el apóstol Pablo. Porque soy una carta leída. ¿Ante quién? Ante los que me rodean. Entonces, si yo quiero andar como Cristo anduvo predicando el Evangelio, pero el Señor era transparente en todo. No, nadie tuvo que acusarlo. No, de lo contrario, se maravillaban viendo las acciones del Señor, porque Él andaba en luz. Y si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que andar en luz para poder ser una carta leída, una carta que la gente vea en mi vida el cambio, y entonces me convierto en un testimonio para que las gentes vengan a los pies del Señor. De lo contrario, me constituyo en una piedra de tropiezo. Y la palabra de Dios dice: ay de aquellos que hacen tropezar a uno de mis pequeñitos. O sea, es una palabra de sentencia, mi querido hermano. Entonces, por eso nosotros tenemos que buscar cada día la luz. Y la luz es Jesús. Y si yo vivo para el Señor, yo soy luz en Cristo Jesús. Entonces, podré ser una verdadera carta leída. El verso 1:9 dice, yo debo confesar mis pecados porque Él es fiel y justo para perdonar. O sea, mi hermano, que yo debo confesar mis pecados, llegarme al Señor con un corazón contrito y humillado, que Él perdone nuestras iniquidades, nuestros pecados, para así nosotros poder ser de gran testimonio y que nadie tenga que acusarnos, sino que antes quieran que nosotros lleguemos hacia ellos, quieren escucharnos, pero tenemos que ser cartas leídas. Eso dice la palabra. Debo buscar al Señor, porque Él es justo para perdonar mis pecados. Ser transparente. Yo debo conocer al Señor para ser un hombre de luz. La palabra dice, en el capítulo 2, verso 3, dice: y en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y el mandato del Señor es eficaz y veraz. El mandato del Señor es veraz y eficaz. Dice el Señor en su palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. ¿Por qué lo dice? Porque a veces la gente cree que andar con el Señor es yendo quizás al templo, a la iglesia cada 8 días, pero viviendo una vida desordenada. No, el Señor quiere que nosotros vivamos una vida ordenada. Para hacer luz tenemos que vivir una vida transparente delante del Señor. ¿Para qué? Para que así la gente crea a su palabra. No podemos andar de cualquier manera. Entonces, mire lo que dice aquí. Dice, la palabra del Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Nosotros hemos oído la voz del Señor. Entonces, ¿ahora qué nos queda? Seguirlo a Él, amándolo a Él, haciendo lo que Él nos ordena que hagamos, haciendo transparente, santificándonos cada día, porque el Señor dice: sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, por esa razón, yo tengo que cada día santificarme, ser una persona de oración, una persona de búsqueda, que busco al Señor, y que la gente vea en mí un cambio como verdaderamente debe de ser. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen.
Qué bueno que usted y yo conocemos esa voz. Usted y yo ya conocemos esa voz. ¿Qué nos queda? Hacer la voluntad del Señor, seguirle, honrarlo en todo, caminando con Él de la mano, haciendo lo que Él nos mandó hacer, predicar el Evangelio a toda criatura. Pero también debo hacer que otros conozcan esa palabra, porque yo ya ando en luz, yo ya no ando en tinieblas. Entonces ahora ya lo que me queda es hablarle a la gente para que ellos también conozcan el poder del Señor y salgan de las tinieblas a su luz admirable. En el Primera de Juan dice en el capítulo 2, verso 6, el que dice que permanece en Él debe de andar como Cristo anduvo. Mire, ahí está muy claro la palabra. Si yo digo que permanezco en el Señor, debo de andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo el Señor? El Señor anduvo haciendo el bien. El Señor anduvo sanando a los enfermos, predicando el Evangelio, liberando al cautivo. Todas estas cosas anduvo el Señor haciendo. Entonces, la palabra me dice que yo debo de andar, si yo soy luz, y quiero tener una buena relación con Dios, debo de andar como Cristo anduvo. Eso lo está diciendo aquí. Vuelvo y repito el versículo del capítulo del verso 6. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Yo quiero que en esta tarde usted pueda asimilar esta palabra y ponerla por obra en su vida, reconociendo que sin Dios nada podemos hacer. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias en esta noche, Señor, por haberme permitido exponer esta porción de la palabra, Señor, y que ha sido de bendición para mi vida, Señor, porque la palabra me dice a mí que si yo no soy luz, pues estaré andando en las tinieblas y tú no me amarás, porque si yo no ando como tú has andado, como anduvo, entonces estaré perdiendo el tiempo, Señor. Padre, pero gracias por que tenemos la ayuda del Espíritu Santo, la cual nos redarguye, la cual nos lleva a llevar una vida en santidad, Señor, una vida agradable delante de ti, Señor, siendo bendecidos a través de ti, oh Dios de la gloria, porque si yo vivo en santidad, yo podré predicar este evangelio, Señor. Gracias, Padre, por darme el conocimiento y darnos el conocimiento de esta tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor. Muchas gracias, Padre, por esta tu palabra, Señor. Dios les bendiga, mis amados, y que tengan una feliz noche y que andemos en luz.